Dios les bendiga. En esta noche queremos saludarte nuevamente. Aleluya. Estamos muy contentos otra vez de poder estar compartiendo un viernes más. Santo. Una palabra poderosa, ¡Woo! una palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas, varón, ¿cierto? Una Ah. palabra que yo sé que va a bendecir nuestras vidas porque primeramente ha hablado a nosotros. Amén, así Así es. que es un privilegio nuevamente poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes ahí donde están. Le pedimos por favor que comparta este video. Estamos en la serie Vidas Transformadas y hoy tenemos un tema súper especial que hemos titulado Ejemplo o Tropiezo. ¿O qué, varón? Ejemplo, tropiezo, varón. Yo le doy gracias al Señor por que me da la oportunidad junto a mi hermano de compartir la palabra. Qué hermoso mensaje. Creo que es un mensaje que nos ha ministrado mucho y me sonrío porque sé que es de bendición porque lo ha sido para mí y para él también. Y sé que tal vez todas las personas que nos oyen será de mucha bendición. Así que está bueno, varón. Listo. Yo quiero empezar con algo y es que primeramente la palabra habló a nosotros. Amén, varón. así es. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez nosotros fuimos tropiezo para otras personas. Algunas veces nosotros fuimos quizás también un mal ejemplo para unas personas, ¿cierto? Amén. Pero Cristo llegó a nuestras vidas. Amén, varón. para la gloria ¿Sabe? del Señor. Y hoy queremos compartir una palabra que hemos titulado así, ejemplo o tropiezo. Hablábamos acerca de esta palabra esta semana cuando estábamos organizando y caíamos en cuenta en algo. Y es que hoy en día muchos de nosotros, por querer encajar en ciertos lugares, por querer quizás estar en ciertos ambientes, quizás también por encontrarnos a nosotros mismos, muchas veces caemos en el error y lo estamos hablando de manera general y lo terminamos es siendo piedra de tropiezo para otros. Gloria a Así Dios. que, no sé, varón, tú qué quieras decir de intro a lo que Dios tiene para nosotros en esta palabra. Varón de intro, que me gusta el término, para introducir este tema, yo puedo decir de que hay algo increíble, hay algo poderoso en el ejemplo, mi hermano. Así es. Y también hay algo peligroso de alguna forma, porque de alguna forma influimos a personas que vienen detrás de nosotros, que nos miran. Hay veces tú no sabes o no crees que alguien te mira como un ejemplo, pero es una realidad. Así es. Y hay veces nosotros no somos conscientes de eso y fallamos, ¿no? Y damos buenos ejemplos, pero también hay veces damos malos ejemplos. Así que hoy será un día de mucha bendición, de victoria en el nombre de Jesús. Listo, yo quiero decir algo y es que la palabra ejemplo, como Edgar lo decía, tiene que ver con inspiración, tiene que ver con alguien que es modelo a seguir, tiene que ver con alguien que nosotros nos inspira Amén. llevar a cabo quizás las cosas que hacen. No sé si tú tengas alguien de ejemplo en tu familia, en tu casa, en tu universidad, alguien que tú dices, wow, algún día yo quiero ser como esa persona. Gloria a Dios. Pero nosotros hoy queremos que tú y yo entendamos algo y es que el mejor modelo a seguir se llama Jesucristo. Amén. La Biblia dice que nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Y creemos que cada día nosotros vamos a poder acercarnos a la persona de Cristo. Él quiere tener una relación contigo y hoy no es la excepción. Hoy es el día donde Él se va a mostrar a tu vida de una manera en que tú quieras ser como Él, varón. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Esto está muy hermoso hoy, esto está muy hermoso y algo que, o sea, son palabras muy, que son en contra, ¿no? Ejemplo y tropiezo, son cosas antónimas, pero vamos a hablarlo de una forma en una sola persona. Eso Así, es así tremendo. que queremos empezar con el texto base, con la primero que vamos a compartir acerca de ser ejemplo y lo vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 en adelante. Amén. 1 Timoteo capítulo 4, verso 11 en adelante. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo para los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu y en pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mira lo que termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que queremos empezar con esto. ¿Por qué? Porque Pablo le habla de manera directa a Timoteo y le dice: tú eres un joven, pero eso no es una excusa para que tú te descarríes. Santo. Tú eres un joven, pero eso no es motivo para que tú te vuelvas un haragán, un perezoso, sino que tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que cada día avanzar. Tú tienes que cada día mostrarte como tú eres. Tú tienes que mostrar a la persona de Jesucristo que fue revelada a tu vida y a tu corazón. Aleluya, tremendo eso, varón. Eso es increíble como el líder, el padre espiritual, un hombre de gran recorrido y gran conocimiento de las escrituras y del ministerio, viene y confronta a un varón animándolo a ser una persona de exigencia. Podemos conocer leyendo la escritura de que Timoteo tenía un ministerio a cargo, de que era un líder, pero Pablo le escribe diciendo: oye, ten cuidado de ti mismo, pero antes de eso le dice: oye, tú tienes que saber de que hay algo en ti, y tiene que ser de ejemplo. O sea, como decía mi hermano, el simple hecho de ser joven, tener dos opciones: o ser mejor o ser peor. Me fascina esa palabra. O sea, el simple hecho de ser joven, tenés muchas oportunidades para hacerlo bien, pero también tenés muchas oportunidades para hacerlo mal. Pero le dice: tú puedes hacerlo bien porque ya tienes buen ejemplo, tenés un buen ministerio, tenés muchas cosas de parte de Dios, y el fuego que Dios te ha dado no se pierda. Así que tienes que ser un buen ejemplo, y en características difíciles. La características como la forma de hablar, en la conducta, en el amor, en fe y en la pureza. Eso es son cosas tremendas, mano. Así es, con Dios todo es un proceso y Timoteo no es la excepción. A pesar de que Timoteo apoyaba mucho ministerialmente a Pablo y tenía un cargo y tenía una gran responsabilidad, como tú, amado líder que nos estás viendo, como tú en tu trabajo, en tu empresa, en tu hogar, tienes un liderazgo que Dios te ha entregado. Tú tienes que ser ejemplo. Si tú eres padre de familia, tú tienes que entender que tú tienes unos hijos que están mirando tu comportamiento, tu forma de hablar, la manera de expresarte, lo que haces y lo que no haces. Si tú eres quizás jefe en tu empresa, quizás si tú eres universitario, quizás si tú eres, no sé, un líder en la iglesia, en X o Y ministerio, tú sirves en la iglesia, pues déjame decirte algo: alguien está mirándote. Y no solo una persona para inspirarse, no solo una persona para quizás ser como tú, sino que también el enemigo está mirándote, porque él sabe que el día que tú te descuides, que el día que tú te debilites, que el día que tú y yo dejemos de orar, dejemos de buscar lo de Dios, lo de arriba, entonces él va a poder atacarnos, porque él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy queremos que tú y yo, hoy Dios quiere que nosotros entendamos que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo simplemente es una advertencia. Le está diciendo: cuídate de ti mismo, porque muchas veces nosotros tenemos un liderazgo, tenemos un potencial, tenemos los dones, el llamado de parte de Dios, y queremos subirnos, queremos como vanagloriarnos, queremos como que la altivez y el orgullo nos pueda más. Pero ciertamente hoy lo que quiere que Dios entienda, tú y yo, es que debemos ser ejemplo, pero con humildad. Santo. Debemos ser ejemplo, pero con esa humildad que caracterizaba a Jesús. Jesús dice en la Biblia que él era humilde, que él era manso. La Biblia nos muestra un gran ejemplo, y es el primer ejemplo que queremos tomar hoy en día, y el más importante, y es la persona de Jesucristo. ¿Sabes? La Biblia nos muestra desde antes de la creación del mundo que Dios tenía un plan y un propósito. Aleluya. Porque él no quería que nosotros nos perdiéramos, porque él no quería que nosotros viviéramos alejados de él. Hubo algo en nuestra vida, hubo algo en nuestra naturaleza que venía mal, y era por causa del pecado. Dios no quiso crear al hombre bajo una naturaleza pecaminosa, pero el hombre, por causa de la desobediencia, entró en esa condición separado de Dios, porque la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, para cumplir el anhelo del Padre. La voluntad de Dios era que ninguno se perdiera. La voluntad de Dios era poder librarnos, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y nos trajo a la persona de Jesucristo, que se hizo 100% hombre, pero también era 100% Dios, para manifestarse a nosotros, y que nosotros pudiéramos entender que sí era posible agradar a Dios, que sí era posible ser de ejemplo, ser de inspiración. Jesucristo tuvo que pasar muchas cosas, pero Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo para los creyentes. Y algo que yo hablaba con Edgar, y es que nosotros muchas veces nos esforzamos por ser ejemplo en otros lugares.
Muchas veces la gente nos ve como ejemplo en la iglesia. Muchas gente las veces nos ve como ejemplo en el liderazgo. Muchas veces la gente nos ve como ejemplo porque nos ven con la Biblia, nos ven orando, nos ven buscando a Dios. Y tremendo como Dios usa a esa persona. Pero en tu casa, ¿tú estás siendo ejemplo? Es tremendo. En tu casa, tú te estás manifestando como Dios quiere que te manifiestes. Porque el primer ministerio Santo. que nosotros debemos empezar a trabajar es en nuestra casa, en nuestra familia, Amén. en nuestro hogar. Lo que Dios quiere es que nosotros, como jóvenes, cada día nos apasionemos por su presencia, Aleluya. que valoremos el sacrificio de Cristo y que podamos entender que el mejor ejemplo es seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo que nosotros tenemos, mi hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y como decía mi hermano, es algo que tenemos que entender nosotros. Y creo que tú eres un líder, tú que nos ves, tú que nos estás escuchando, es porque este mensaje es para ti, porque también lo fue para nosotros. Amén. Indirecta o directamente eres un ejemplo para alguien. Eres un ejemplo. Yo quiero decirte hoy de que alguien te ve y te observa con cuidado para aprender de ti. Sí. Y hay veces con la emoción, o muchas veces por las situaciones que se nos presentan, somos malos ejemplos. Pero Jesús nos demuestra de que independientemente de la situación, siempre hay que guardar el testimonio para ser un buen ejemplo. Sí. Jesús nunca se dejó llevar por sus emociones. Jesús nunca se desenfocó de su visión. Jesús realmente, a pesar de que tuvo muchas propuestas por el mundo, tremendo, Él realmente se enfocó en lo que venía a hacer. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Por eso es la perfección en un hombre. Porque este ser humano, que realmente es un Dios hecho hombre, viene y simplemente hace lo que Dios le dice que haga. Amén. Y algo que a nosotros nos cuesta demasiado es hacer las cosas que Dios nos dice. Porque está primero nuestra voluntad y después la de Dios. Pero Jesús no fue así. Jesús quitó su voluntad y solamente obedeció lo que el Padre le dijo. Tremendo eso, porque nosotros, para poder ser ejemplo, es que nosotros debemos entender algo, y es que debemos mirarnos en qué estamos fallando. ¿Sabes? Cuando yo empecé buscando de Dios, yo mismo puedo decirte, yo no era quizás muy ejemplo. ¿Sabes? Yo mismo me cuestionaba, yo mismo dudaba, incluso que yo quizás fuera cristiano, porque quizás tú nos ves predicando, nos ves con una Biblia, pero ciertamente tenemos errores, tenemos debilidades, tenemos batallas, estamos nosotros cada día luchando por agradar a Dios. No es fácil, pero Dios mismo te va a ayudar, porque escrito está en la palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Santo. Así que cuando yo soy débil, ahí es donde Dios se fortalece en mi vida. Amén. Pero cuando yo quiero hacerme el fuerte, el que no necesito de Dios, Santo, el que no dependo de Dios, el que todo lo hace, el que todo lo puede, entonces ahí es donde viene la caída, ahí es donde viene quizás el fallarle a Dios, ahí es donde viene quizás lo que nos pasa como Eutico. La Biblia nos muestra un personaje que quizás tú lo has leído, pero hoy Dios, a través del Espíritu Santo, quiere recordártelo. La Biblia habla de un personaje llamado Eutico, que dice la Biblia que él estaba, pero a la misma vez no estaba. ¡Santo Dios! Él estaba, pero a la misma vez no estaba. Que a ti y a mí no nos pase eso, que nosotros estemos, pero que realmente no estemos allí. Hay gente o hay personas o nosotros mismos muchas veces nos pasa que estamos en un lugar, pero nuestra mente está en otro lugar. Santo. Que estamos quizás en un momento donde los problemas, las circunstancias, las cosas pesan más en nuestra vida y podemos estar en ciertos lugares rodeado de personas, no sé, haciendo una cosa y la otra, pero realmente nuestra mente y nuestro corazón está pensando en otra cosa y en otro momento. Aleluya. Y Dios necesita que tú y yo entendamos algo, y es que Eutico se descuidó espiritualmente. Eutico, dice la Biblia, que Pablo estaba predicando la palabra por horas y por muchas horas, pero dice la Biblia que él estaba recostado junto a la ventana y se quedó dormido. Y se cayó. Y sabes, ese es el peligro de que tú y yo nos durmamos espiritualmente. Porque Eutico, quizás la gente lo decía: uy, no, pero es que él está ahí con Pablo. No, pero es que él está presente en la iglesia. Él es el que nunca falta, siempre está allí. Pero la gente no veía, era que él estaba dormido espiritualmente y físicamente se cayó. Dice la Biblia que desde un lugar muy alto y cayó medio muerto. Pero dice la Biblia que Pablo fue, oró por él, lo abrazó y lo levantó.
Y yo quiero decirte algo hoy, y es que cualquiera que sea tu condición y la mía, tú tienes que entender algo, y es que el mejor ejemplo que nosotros tenemos es a Jesucristo. Amén. Y Jesucristo Amén, hace gloria a cosas Dios, amén. sorprendentes Así en es. nuestras vidas. Dice la Exactamente, Biblia que Pablo así es. lo abrazó y lo revivió, oró Lo por él revivió. y revivió. Dice que él volvió en sí y se levantó. Y Dios te va a levantar a ti como un Amén, ejemplo. amén, Dios amén. te va a levantar a ti como un Pablo, Amén. para que levantes a aquellos euticos que quizás En el nombre están de Jesús, dormidos un espiritualmente. levantamiento. Hoy Dios te empodera Un con el levantamiento, Espíritu en el Santo nombre para de que tú Jesús. empieces a En restaurar, el para que tú nombre de empieces a Jesús. sanar, para que tú empieces Hay a obrar algo que en está vida, para que tú sucediendo. empieces Amén, a trabajar. así es. Pero ciertamente tú Amén. tienes que entender algo, Gloria y a es que Dios. si Pablo pudo levantar a Eutico, fue porque una vez Pablo también estaba dormido espiritualmente. Se vio en él. Pablo, antes de ser Pablo, era un Saulo, dice la Biblia, Amén, gloria a Dios. que perseguía a la iglesia. Era un tropiezo, en otras palabras. Amén, amén. Pero Dios le salió al encuentro, dice la Biblia que Jesús le salió al encuentro y lo cambió y lo empoderó con un llamado. Y él no Amén. se renegó y él no se quizás dijo, no, yo no voy a ir por allá. Santo. Yo voy a ir a lo que tú me envíes. Y Pablo pasó a ser un ejemplo, pero había algo, y era que Dios ya lo había levantado de una condición. Por eso él era usado para levantar a cualquiera Aleluya. que estuviera en otra condición. Aleluya. Tú puedes ser usado por Dios para levantar gente en la condición en la que estés, porque tú ya fuiste Amén. levantado por Dios. Amén, gloria a Dios. Es tremendo este personaje Eutico y tengo algo muy similar. Pero antes quiero entrar en esa parte que mi hermano compartía, de alguien que está. Alguien que está es una persona que aparentemente hace parte de un proceso, aparentemente está metido con Dios. Y es algo que me ponía a pensar mucho. Cuando mi hermano me compartía esto, yo decía, wow, entonces ¿cuál es el verdadero ejemplo? Porque supuestamente soy ejemplo cuando estoy. Y aquí llegaba a una conclusión y decía, wow, realmente el ejemplo es cuando tú realmente eres sincero contigo mismo y eres sincero con las personas y demuestras de que tienes debilidad. Cuando nos demostramos como personas fuertes, muchas veces realmente no somos ejemplos. Creemos serlos. Creemos ser santos, creemos que llegamos a un nivel, creemos que nos sostenemos en un nivel, pero realmente la gente ni siquiera quiere escuchar eso. ¿Sabes por qué? Porque estás demostrando ser inalcanzable. Tremendo. Es tremendo eso. Yo cuando tú me compartías eso, varón, yo decía, wow, qué delicado es creer hacer las cosas bien y no hacerlas. Así es. Qué delicado es creer agradar a Dios y no hacerlo realmente. Hay una parábola que Jesús comparte que la relaciono con esto de este mensaje de Eutico, nuestro hermano varón. Dice que Jesús da una parábola de un padre que tenía 2 hijos. Y este padre le dice, hijos, yo quiero que hoy me acompañen a trabajar en mi viña. Por favor, yo los necesito, yo quiero que ustedes trabajen conmigo. Y dice que uno de ellos le dice, papá, yo sí voy a ir, pero no va. Y otro le dice, papá, yo no voy a ir, pero como que recapacitó y fue. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál de estos es un buen ejemplo? ¿Cuál de estos es un buen ejemplo? Yo recapacitaba en la palabra y yo pensaba, yo decía, wow, qué hermosa palabra. Porque realmente el mejor ejemplo es aquel que dijo que no de principio. ¿Sabes por qué? Porque fue sincero de una vez. Digo, se expresó y dijo, papá, realmente yo no quiero hacerlo. Yo no quiero, y tengo pereza, tengo lo que quiera, pero no quiero hacerlo. Pero realmente en esa sinceridad recapacitó, meditó. Tal vez el Espíritu lo animó y dijo, bueno, realmente mi papá me está invitando y me necesita. Voy a ir a él. Pero aquel hijo que le dijo, papá, yo sí voy a ir, ¿qué quiso hacer? Quiso impresionar. Aparentar. Quiso aparentar, quiso dar una imagen de buen hijo. Tremendo. Tremendo. Entonces yo decía, wow, que él quiso dar un ejemplo, pero realmente terminó siendo burla. Así es. Terminó siendo una persona de mal ejemplo. Y muchas veces nos encontramos en esa misma situación, ¿sabes? Donde crees que estás haciendo las cosas bien porque de boca para afuera, de una apariencia, porque la gente te ve y dirá, no, este es un hombre, una sierva de Dios. Pero realmente, cuando somos sinceros con nosotros mismos y somos sinceros con las personas y con Dios, podemos dar mucho mejor ejemplo. Mira. Así es, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Y tú puedes aparentar estar bien delante de las personas. A mí me ha pasado muchas veces. Nosotros podemos aparentar que estamos bien delante de las personas, pero delante de Dios, Dios sabe nuestros corazones. Aleluya. Delante de Dios estamos desnudados y Dios sabe Santo. lo que estamos pasando. Santo. Dios sabe cuál es nuestra batalla, Dios sabe cuál es nuestro pecado, Dios sabe cuál es Dios nuestra conoce los debilidad corazones. y aún así te sigue usando. Santo Dios. Y aún así
sigue interesado en ayudarte. Tremendo. Y aún así sigue esperando por ti. Tremendo. Aún así sigue esperando de que tú vayas a la Aleluya. presencia de Dios y le digas, Señor, sé que no he sido ejemplo en esto. Amén. Sé y reconozco que he sido tropiezo en esta otra área. Hay áreas dentro de mí que tienes que tratar. Santo. Hay áreas, Señor, que tengo que entregarte. Exactamente. Te pido perdón porque quizás Exactamente. esta área no te la quise entregar. Y Exactamente. esto que estamos hablando me lleva al otro ejemplo que nosotros queremos traer. Santo Y para mí Dios. es el más especial. Está fluyendo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos habla de un cierto personaje llamado David. Santo Dios. David era un hombre que el éxito de David fue que él se arrepentía continuamente. Él no ocultaba su pecado, él no ocultaba sus sentimientos, él desvelaba su corazón en la presencia de Dios. Él era sincero, primeramente con él mismo, pero también con Dios, porque él sabía que a nadie podía huirle, sino solamente delante de Dios estábamos nosotros expuestos. Gloria Él a mismo Dios. dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? ¿A dónde podré yo ocultarme? Si tuviera alas y me fuera volando por el cielo a lo más lejos, ahí estarías tú. Y si me fuera para el Seol, para lo más profundo, ahí también tu mano me guiaría. O sea, en ninguna parte me puedo esconder de ti, porque tú todo lo ves, tú todo lo sientes Despierto y tú y ahí todo lo estás haces. tú. Dice, despierto y aún estás conmigo. O sea, David sabía cómo era una relación con Dios. Gloria a Y Dios. él no intentaba aparentar de estar bien delante de Dios. Él no intentaba impresionar a la gente. Él no intentaba impresionar al pastor, el líder, al amigo. Él no intentaba impresionar a su familia. Amén. Con esa máscara, ¿sabe? Dios quiere que tú y yo hoy nos quitemos esa máscara delante de Él. Aleluya. Que dejemos la hipocresía, Aleluya. que dejemos la apariencia, Sí, que Señor. dejemos esa adicción por ser aprobados. Aleluya. Un pastor decía que cuando nosotros somos de las personas que queremos agradar a los hombres, vamos a terminar desagradando a Dios. Pero sí. cuando nosotros agradamos a Dios, hay personas que no se van a agradar de nosotros. ¿Sabes Amén. por qué? Porque Dios nos llama a ser diferentes. Tú puedes ser ejemplo en medio del lugar donde Dios te ha puesto. Amén. Tú puedes seguir siendo ejemplo. Tú puedes seguir siendo esa persona ejemplar, llamada a ser diferente. David nunca, pero nunca aparentó quizás una espiritualidad. Amén. David nunca era de los que quería afanarse para que la gente lo conociera. David nunca iba detrás de los likes, ni que compártame, ni que es que agrégueme. No, David era quien era delante de Dios. Y por eso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y quiero llevarte a una lectura que me impacta mucho y está en 1 Samuel capítulo 22. Aleluya. 1 Samuel capítulo 22. Santo. Mira lo que dice, 1 Samuel capítulo 22. Yéndose luego David de allí, dice, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Dejémoslo hasta allí. Miren lo tremendo de esta palabra. ¿Sabes? David no ocultaba lo que él era. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él estaba huyendo. Claro, estaba en persecución, estaba en batalla, estaba en guerra. Como tú y yo muchas veces estamos en batalla, estamos en guerra, estamos en problemas, tenemos muchas cosas. Pero David dice que se fue huyendo y se metió a una cueva. Santo. La cueva de Adulam. La palabra Adulam tiene que ver con refugio, significa refugio. Así que David va a la cueva y se refugia allí, se mete allí, se esconde allí. Amén. ¿Sabes qué escribe David? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay nadie más. David decía, Él es mi refugio, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es el Dios de mi salvación. ¿Sabes? David tenía muy claro quién era Dios en su vida, aún en sus peores momentos. Santo. A él no se le olvidaba de adorar a Dios y de buscar a Dios en sus peores momentos, como muchas veces nosotros, cuando estamos pasando los malos momentos, Tremendo. cambiamos nuestra alabanza por queja, cambiamos nuestra alabanza y nuestra adoración por cuestionamientos y preguntas absurdas que sabemos que Dios no nos va a responder, Cuestionamientos. porque lo único que Él quiere es que le adoremos. Pero dice la Biblia que fueron sus hermanos, que fueron su familia a buscarlo y a llevárselo.
Pero David dijo, no señores, yo no me voy a ir de aquí hasta que yo no sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Santo. O sea, David no intentó decir, no, mamá, papá, yo estoy bien. Como tú muchas veces y yo nos callamos cuando las personas quieren saber de nosotros. Hay gente que se está ahogando en su dolor, que por fuera están sonriendo, pero su corazón está pidiendo a gritos auxilio. Su corazón está pidiendo a gritos un abrazo, que alguien me escuche, que alguien me aconseje, que alguien, no sé, me dé un ánimo. ¿Sabes? Unas personas cuando se suicidan es porque nunca encontraron con quién desahogarse. Así es. Y el enemigo los llena de cosas. Pero David muestra tal cual como era. Así es. ¿Sabes? Hay una canción nueva que sacaron que se llama Quiébrame, de Lixi Parra, y ella dice una frase que me impacta. Dice, me vi por dentro y me caí mal. Santo Dios, me caí mal. mal. Me vi por dentro y me caí mal. ¿Sabes? Solo tú y yo sabemos qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Aleluya. Tú puedes aparentar, yo puedo aparentar, la gente puede aparentar, pero delante de Dios todos estamos expuestos, todos somos cartas abiertas, dice la Biblia, y Dios quiere que nosotros seamos esa carta abierta delante de todo el mundo. Aleluya. Pero en el punto donde quiero dar es que David no ocultó lo que estaba viviendo. David no se puso a decir, no, sí, vámonos para la casa, que yo estoy bien. No, dice la Biblia que él se quedó allí porque él dijo y reconoció que estaba mal y que no sabía qué era lo que Dios quería para él. Amén. Sabes, hay algo que tú tienes que entender y es que para poder ser ejemplo, nosotros debemos estar firmes en Dios. Amén. Para nosotros poder ser ejemplo, no podemos ser movidos por las emociones, porque las emociones traicionan a cualquiera. Amén. Las emociones le juegan una mala pasada a cualquiera. Ah, es que hoy me gusta Julana, mañana me gusta Perenceja. Ah, es que hoy tan bonita esta muchacha y mañana me gusta la otra. Amén. No, tú tienes que ser un hombre conforme al corazón de Dios y una mujer conforme al corazón de Dios. Amén. Que tus emociones no te jueguen una mala pasada. Amén. Que tú estás orando creyéndole a que Dios va a traer esa persona para tu Amén. Vida. Que tú estás orando y creyéndole que Dios va a guardar tu corazón para que no lo lastimen y Amén. Tampoco tú lastimes a nadie. Pero David entendió esto. ¿Y sabes qué pasó cuando David entendió esto? Dice la Biblia que se juntaron a él los afligidos, los endeudados, todos los que tenían problemas fueron donde David. Y David se volvió el jefe de ellos. ¿Qué quiero decirte con esto? En la medida que tú sigas buscando lo que tú eres en Dios, Dios va a añadir a las personas. Santo. Lo que tú has pasado, otros están esperando por ti para seguir tu ejemplo. Esos afligidos, esos endeudados, esos emproblemados, David ya estaba pasando por todo eso. Aleluya. Pero él seguía firme. Aleluya. Y fue ejemplo para ellos. Y más adelante se convirtieron en un ejército llamado los valientes de David. Amén. Que tu proceso no te aparte de la presencia Aleluya. De Dios. Que tu proceso no te saque de la presencia de Dios, sino que al contrario, tú puedas marcar una historia, una diferencia y ser ejemplo y no tropiezo para los demás. Gloria a Dios, así es, mi hermano. Con todo este mensaje que estás compartiendo, veo de que es mejor ejemplo soy cuando me humillo que cuando me exalto. Cuando quiero aparentar ser fuerte, no soy tan buen ejemplo como cuando muestro mi debilidad. Porque David eso es lo que hacía, demostraba su debilidad. Era un hombre fuerte. Y yo quiero, aquí ahora tengo algo preparado y es algo contrario a lo que tú tienes ahí. Tremendo. Es alguien una persona que no es ejemplo. Tú tienes un varón de ejemplo, ¿cierto? Yo tengo un varón que no fue ejemplo. No, es más, fue tropiezo. Y estamos hablando del contrario de David, que fue Saúl. Aquí yo he estudiado la palabra y yo decía, bueno, Señor, dame algo así especial para complementar lo que mi hermano tiene. Y yo leía y yo decía, bueno, hay alguien que no está haciendo las cosas bien. Y ahí es tan impresionante que a estas dos personas de alguna forma Dios las elige. Pero hay una diferencia en ellos dos. Saúl perseguía a David, pero Saúl era rey. Saúl de alguna forma estaba bien. Pero ¿sabe qué pasa? Saúl hizo todo lo contrario que decía David. Saúl intentaba dar una buena imagen ante su pueblo. Saúl quería siempre quedar bien. Saúl quería ser honrado, quería ser reconocido, quería de alguna forma hacer las cosas para que la gente lo reconociera y lo respetara, para que lo vieran. Pero realmente cada vez que hacía algo se portaba aún más mal. Tremendo. La Biblia dice que ya hubo un punto que no concilió ni siquiera el sueño. Que la única forma de que conciliaba el sueño es cuando David tocaba el arpa. Que la única forma que tenía paz en su corazón. Lo que quiero compartir hoy es que hay algo que es muy tremendo. Incluso un hombre como Saúl, que fue escogido de parte de Dios, este hombre, si no se enfocaba en ser ejemplo positivo, terminó siendo un mal ejemplo. Y el primer rey de Israel, pero fue el peor rey de Israel.
El peor rey que tuvo Israel, porque este varón llevó al pueblo a pecar varias veces. Yo quiero leer el verso, un solo versículo que está en el libro de 1 Samuel, más atrasito, capítulo 15, verso 10. Dice, después Samuel recibió palabras del Señor. Y dice, Saúl ha dejado de seguirme, me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. Ay. Esta es una expresión para mí poderosísima. Yo creo que algo que yo le tengo miedo, y creo que mi hermano coincide conmigo, es que Dios nos desprecie, mi hermano. Es algo que Dios nos desprecie, que Dios nos diga que Dios nos cierre las puertas. Creo que es lo peor que nos puede pasar porque eso es vagar sin norte. Eso es andar divagando en el mundo. Y Saúl entró en esta situación. La Biblia dice que Samuel le dice una expresión poderosísima. Dios se ha escogido a alguien mejor que tú. Santo. Oiga, a mí que me peguen un tiro, varón, pero esa vaina no la recibo. Tremendamente Saúl vivió en tormento desde ese momento, porque porque Saúl había dejado de obedecer a Dios, queriendo dar una buena imagen, queriendo dar una buena postura, queriendo ser un buen rey, y realmente no lo era, en vez de humillarse como lo hacía David. David ni siquiera tenía esa actitud de rey, porque tal vez tú veas un rey humillado, tal vez nunca lo verás. Tal vez nunca verás un rey escondido en una cueva, nunca, porque la cueva no tiene nada de comodidad. Tal vez nunca verás un rey llorando, arrodillado, tal vez bailando en las calles, pero David demostraba y decía, oye, lo que yo soy viene de arriba, lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oye, yo no tengo otra solución sino que mi propio Dios. Y Saúl no entendió este código que David tenía. La Biblia dice que fue despreciado de parte de Dios. Y yo te pido hoy, mi hermano y sierva que me ves, de que Dios no te desprecie. Que Dios no te desprecie por tu orgullo. Que Dios no te desprecie por permanecer una imagen. Que Dios no te desprecie por aparentar. Que Dios no te desprecie por querer llevar una vida íntegra cuando realmente estamos lejos de Dios. Dios nos libre de ser contrarios a David, porque David es el buen ejemplo y Saúl es el mal ejemplo. Pero muchas veces nos comportamos como Saúl. Muchas veces queriendo ser como David, nos comportamos como Saúl, porque en todas estas cosas que vemos, varón, Saúl quería ser como David. Y ese es el problema. Ese es el... Ese es el problema, porque nosotros queriendo encajar en ciertos lugares, muchas veces olvidamos lo que somos en Dios. Hay algo que Dios ha venido haciendo en la iglesia y es que ha venido hablando acerca de la identidad. Amén. Y semana tras semana han ido trayendo mensajes acerca de la identidad. Y yo creo que cuando tú tienes clara tu identidad, tú no improvisas. Santo. Tú no tratas de imitar, Todo tú no tratas fluye. de ser como otro. Tú eres quien eres, con tus errores, con tus debilidades, con tus sueños, con tus anhelos. Tú sigues siendo un José. Hoy yo declaro que tú vas a ser un José, Amén, que a pesar de que tuvo sueños y se vino la oposición y se vino todo lo que se vino, él nunca dejó a un lado a Dios, Amén. sino que al contrario, siempre le creyó. Amén. Y esperó y esperó y esperó hasta el punto en que Dios lo levantó y lo promocionó y lo ayudó para ayudar a los que lo habían, los mismos que lo habían despreciado a él. ¿Sabes algo? Hay veces nos preocupamos porque es que me despreció esta persona, porque personas nos desprecian, pero la pregunta es, ¿qué crees que piensa Dios de ti? Amén. Hay gente que muchas veces nosotros, o sea, es que nos debemos entender algo, y es que Dios nos llama a encajar en todos los lugares. No. Jesús era muy claro en lo que él hacía. Un lugar donde él no hizo ni siquiera milagros, porque la gente no creía. Y era en su propia tierra, en su propia casa. Él dijo, no, aquí no creen, aquí dicen que yo soy el hijo del carpintero, y era verdad, pero realmente ellos no veían lo que estaba dentro de Jesús. Amén. Y era el poder de Dios obrando. Así que tú tienes algo de parte de Dios. Aleluya. No lo desaproveches, sino que aprende cada día a ser como Jesús. Amén. Jesús nos modeló lo más hermoso que nosotros podemos modelar. Amén. Jesús nos enseñó a perdonar, porque cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban ultrajando, cuando lo perseguían, cuando lo estaban hiriendo, que lo escupieron, que se le burlaban, con corona de espinas le pusieron, lo golpearon, lo latillaron, fue su carne abierta. Muchas cosas pasaron
pasaron en su vida. Y dice la Biblia, para que se cumpliese lo que estaba escrito, que él no abrió su boca. Aleluya. Pero a nosotros ni siquiera nos han dicho nuestras cuantas verdades y nosotros ya tenemos también. Ya tenemos con qué responder. Ya estamos planeando en A nuestra nosotros mente. muchas veces ni siquiera nos han dicho nada y ya nosotros queremos explotar. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Que hoy tú y yo tomemos el ejemplo de Jesús y aprendamos a perdonar. Aleluya. Pero también que tomemos el ejemplo de Jesús y aprendamos a amar. Amén. Jesús amaba sin condición. Jesús amaba no importando nuestra condición. Es más, a Jesús lo cuestionaban porque se sentaba a comer con las prostitutas y con los borrachos. A Jesús lo cuestionaban y le decían, no, pero es que ¿quién es este que come con las prostitutas y los borrachos? Pero Jesús mismo dijo que Él no vino a salvar a los que estaban quizás creyéndose justos, a los que estaban quizás creyéndose que no necesitaban de médico. Él vino y dijo, yo vine como el enfermo necesita de un médico, así mismo yo he venido por aquel que está enfermo. Y cuando tú eres como David, que no intenta aparentar ni encajar, sino que reconoces que estás enfermo espiritualmente, que estás enfermo físicamente, que tienes batallas y errores, que tenemos luchas, tú vas a ver a Dios en tu vida actuar de manera especial. David un día le falló a Dios. ¿Y sabes qué dijo él? Él no fue como tú y yo que nos alejamos de Dios, que no queremos ni orar, nos da pena buscarlo y acercarnos a Él. No, ¿sabes qué hizo Él? Dijo, no, crea en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, y entonces le enseñará a los transgresores tus caminos. ¿Sabes? Dios muchas veces va a permitir que nosotros nos caigamos y nos caigamos hasta que nosotros no le entreguemos eso a Él. Y cuando nosotros le entregamos eso a Él, que nos está impidiendo ser ejemplo y nos está convirtiendo en tropiezo para otros, pues de una, Dios va a hacer que nosotros podamos usar eso para decirle a alguien, tú puedes salir de esa condición. Aleluya. Yo sé por lo que he pasado, lo que he enfrentado, las batallas tan grandes que he pasado, pero también sé que no peleo solo. Amén. Que Dios me ayuda a ser fuerte Dios porque Él cree en mí. Es tremendo esto. Dios cree en mí. Dios cree también en ti. Aleluya. Por eso Él sigue esperando por ti, para que tú y yo podamos entender que Dios cree en nosotros. Aleluya. La gente no cree en ti, pero Dios sigue creyendo Aleluya, en ti. Así aleluya. que abraza tu proceso y continúa Amén. delante de la presencia de Dios, porque Él mismo te irá mostrando qué debemos cambiar, qué debemos dejar a un lado, qué debemos fortalecer y qué debemos empezar a hacer. Aleluya, mi hermano, esto es tremendo porque estoy viendo de que realmente siempre es mejor demostrar un ejemplo de integridad. Y cuando me hablo de integridad estoy hablando de esa transparencia, demostrarme tal cual soy. Porque es que es increíble que David en esa situación, que muchos tal vez le llamarían cobarde, este varón recibe personas. O sea, lo que te quiero decir es que muchas veces queremos tener gente, ¿no? Queremos llamar gente, queremos tener gente con nosotros, impactar las personas, pero David impactó más que Saúl. Y David aún ni siquiera era rey como tal. Él era el que era, él tenía algo claro. David ni siquiera fue a buscar gente, él le llegaron las personas solo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas lo genuino de Dios, Dios pone lo genuino de Él en ti y la gente te busca porque te ve a Dios en ti. No te tienes que preocupar por las cosas de alrededor. No te tienes que preocupar por caerle bien a nadie. No es necesario hacerlo. Porque cuando Dios está en ti, todo fluye. Es tan impactante como a David le llegan las personas en una cueva. ¿Cómo es imposible que, oye, pudieran haber ido a un rey, al rey Saúl, al palacio real, podían presentarse delante del rey y decir, Señor, amado rey, yo tengo esta deuda, yo tengo esta situación, pero van a buscar un man que está mal? No entiendo, no tiene sentido. ¿Yo por qué voy a buscar a alguien para que me ayude con dinero cuando yo sé que está viviendo en una cueva? No tiene ningún sentido. Entonces vemos de que realmente, cuando realmente somos sinceros, somos transparentes, nos mostramos tal cual somos, porque te quiero decir algo, cuando tú eres sincero, eso nunca va a cambiar lo que Dios ya puso en ti. Por eso también hay gente que vive de apariencia, porque cuando mienten, eso tampoco va a cambiar lo que Dios ya puso en ti. Porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. O sea, hay algo que ya está en ti que eso no va a cambiar. Pero aún así, David reconocía su necesidad y increíblemente le llega una fila de gente necesitada.
más necesitados que Él. Es impresionante ver cómo Dios se mueve en las personas que realmente abren su corazón a Él. Y yo te quiero decir hoy, no tienes que ir muy lejos. Puedes abrir tu corazón y comenzar a ver algo distinto en tu vida. Porque puede que la gente te reconozca como un gran líder. La gente te vea y diga, wow, santo, esta persona cuando habla, cuando ora, me fascina. Cuando adora a Dios, cuando danza, yo qué sé. La gente tal vez te respete. Pero yo quiero decirte que hoy puede ser todo diferente. Y demuéstrale a las personas realmente quién eres. Dile, yo no soy nada. Porque eso es lo que David decía. Yo delante de ti no soy nada, Señor. No merezco ni siquiera entrar en tu presencia. Cada vez que David fue allá, se hacía más vil por causa de Jehová. Hoy puede ser todo distinto y experimentar la gloria de Dios en tu vida en esencia. Y no ser como Saúl. Hoy reprendemos el estancamiento en la vida de los cristianos en el nombre de Jesús. Tú que nos oyes, reprende el estancamiento, reprende el retraso, reprende la oposición y comienza a avanzar. Porque David en un clamor avanzó 3 pasos hacia adelante. David cada vez que se arrodillaba crecía aún más. Sin querer, queriendo, él hacía algo, buscaba a Dios y se volvía más espiritual. Así que es necesario que nosotros entendamos cuál es el código para tocar el corazón del Señor. Porque David lo tocaba constantemente y el único hombre que Dios dice que es conforme a su corazón es este hombre llamado David. Sí. Cuando nosotros conocemos la historia de David, es un hombre que falló de una forma que nosotros, es tremendo impío. Tremendo este man, ¿cómo es que es posible que Dios lo ame todavía? Que Dios no leyó la Biblia. Dios no conoce la historia de David, ¿o qué? Pero realmente esto es lo interesante de todo, de que David con todos sus errores, él sabía que realmente de su presencia no podía huir. Él dijo, Señor, yo me levanto y aún veo que estás conmigo, ¿yo para dónde me voy a ir? Quiero como morirme, pero realmente la vida que eres tú sigue acariciando mis mañanas, es increíble y las expresiones que él tiene son maravillosas. La sinceridad. La transparencia son esenciales para ti y para mí, para dar un buen ejemplo. Es necesario que des un ejemplo genuino. No aparentes dar ejemplo, no aparentes dar una buena imagen. No tienes que hacerlo, porque los hijos del Señor, los que tenemos a Jesús en el corazón, no aparentamos ya que todo fluye. Amén. Ya que todo fluye. Así es, varón. Así que hay algo muy tremendo en David. Y es que yo pienso que eso fue lo que Dios vio en su corazón, que a tal punto la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Aleluya. Y yo digo que lo que Dios vio en David fue que David nunca se puso. David nunca se puso, ni los hombres lo pusieron. Dios lo vio en el lugar donde él estaba. Fue menospreciado por sus padres, por sus hermanos, y no lo tuvieron en cuenta a la hora de que iban a ungir al rey. Incluso la Biblia nos muestra que Samuel se equivocó. Siendo un profeta de Dios, Samuel se equivocó. ¿Sabes por qué? Porque Samuel todo el tiempo escuchaba a Dios, Samuel todo el tiempo buscaba a Dios, Samuel todo el tiempo hacía lo que Dios le decía. Pero cuando pasó lo de Saúl, que lo vio, al que él había ungido, al que él había amado, al que él había querido, porque Samuel amaba mucho a Saúl. Amén, así es. Sí, Señor. Samuel amaba mucho a Saúl, le dolió, pero al ver que Dios lo desechó, Saúl, dice la Biblia, que Samuel lloró amargamente y se rompió sus vestiduras y estaba en duelo. Y cuando tú y yo estamos tristes, no vamos a escuchar la voz de Dios. Samuel estaba en un momento donde él no estaba escuchando la voz de Dios por causa de que estaba triste por lo que estaba pasando con Saúl. Y va a ungir a David, al próximo rey, y le pasan a todos los hermanos de David. Y Dios le dice, no miren lo que hay a su apariencia, porque yo los desecho, yo miro el corazón. ¿Sabes? David nunca se colocó. Cuando el pastor dijo, ¿a quién vamos a poner a predicar este fin de semana? David nunca dijo, no, colóqueme a mí. No, David estaba en lo secreto, formándose en lo secreto, porque ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando tú y yo buscamos a Dios en lo secreto, que Él nos ve en lo secreto y nos va a recompensar en público. En la medida en que tú y yo busquemos a Dios, Dios mismo se encargará de abrir puertas, Dios mismo se encargará de poner en el corazón de tus pastores, Amén, de tus líderes, pero deleguémosle esto a Él. ¿Sabes por qué? Porque lo de Dios siempre va a ser guiado y va a ser lleno del Espíritu Santo. Lo de Dios siempre va a fluir, lo de Dios siempre va a ser genuino, Amén, nunca va a ser esforzado. Y David nunca dijo, no, colóquenme a mí, que es que ya me cansé de cuidar las ovejas. Ya estoy cansado, Dios mío.
David no, David estaba allá y a él lo ungieron y volvió otra vez a estar con las ovejas, ¿ya? Así que es tiempo de que nosotros no nos creamos lo que el enemigo nos está diciendo, lo que la gente, no nos llenemos de los Ni la aplausos de la gente, gente, así es. ni de los comentarios de la Así gente, es. ni de lo que la gente diga de Dale nosotros. más Bill. Preocupémonos más por lo que Dios dice de nosotros, Amén. porque es lo que realmente va a valer. Escrito está en la palabra que un día se presentarán delante de Jesús y les dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Jesús les va a decir: yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que tu relación sea genuina con Dios, Amén. que tú busques cada día estar bien con Él y que nosotros podamos acercarnos cada día a su maravillosa presencia, porque cuando tú y yo experimentamos la presencia de Dios, tú vas a ser genuino. Aleluya. Cuando tú y yo experimentamos el abrazo de Dios, el amor de Dios, la pasión por la presencia de Dios, créanme, muchachos, joven, que tú estás viendo que tú no vas a ser el mismo, sino que tú no vas a querer ser una imitación, una hipocresía, tú no vas a querer ser una copia de nadie, tú vas a querer ser lo que Cristo quiere que tú seas. Santo. Y yo quiero que tú y yo hoy entendamos algo, y es que Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo para los creyentes. Duro. Hay tanta gente que no quiere ir a la iglesia por causa de nuestro mal ejemplo. Santo Dios. Yo un día fui mal ejemplo para muchos. Tú también. Y yo recuerdo una frase que mi abuelo decía. Y cuando yo no conocía de Cristo y yo andaba haciendo cosas por ahí, cosas malas, yo llegaba a mi casa muchas veces y le llegaba el ronrón a mi abuelo. Y mi abuelo me decía: Alejandro, ¿te comportas como un caballero o como lo que sos? Y yo me quedaba pensando y decía, como que, entonces ¿qué soy? Si no soy un caballero, entonces ¿qué soy? Y él siempre le decía esa frase a mi hermana, a todos mis primos, a nosotros nos decía: se comporta como un caballero o como lo que es. Y yo me quedaba pensando, y él después se reía porque él nos lo hacía en forma de chanza, como para que nosotros reaccionáramos. ¿Sabes? Un caballero es una persona que es diferente. Amén. Un caballero es una persona que tiene modales. Amén. Un caballero es una persona Principios. que no quiere ser como nadie, sino que es donde llega, marca la diferencia. Aleluya. Es una persona que es ejemplo para Amén. uno seguir. Aleluya. Pero cuando me decía como lo que es, entonces yo quedaba pensando y decía: bueno, ¿y qué soy? ¿Qué soy? Y me iba pensando y decía, y era como si Dios me estuviera hablando a través de él. Y yo decía: bueno, pero si yo no soy ejemplo, entonces ¿qué soy? ¿Estoy siendo tropiezo? ¿Será que mi familia se siente orgullosa de mí? ¿O será que realmente no lo están? Y yo quiero decirte algo hoy que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que si tú quieres ser genuino, tú tienes que permanecer en la presencia de Dios. Amén. Solo hay cosas en nuestras vidas que se van a romper a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Solo hay cosas que puede quitar Dios en nuestras vidas, que nosotros a nuestras propias fuerzas no hemos podido quitar. Así que sé como David, sé como Jesús, sé como Gedeón, que aunque tenía miedo y estaba escondido, Dios decía: eres valiente y esforzado. Porque vuelvo y te digo, lo que tú estás pasando y sintiendo en ese momento, quizás sientes que estás en una cueva como David, pero Gedeón y el pueblo de Israel también estaban en una cueva, pero Dios lo sacó de allá y le dijo: yo te voy a usar a ti para traer libertad al pueblo. Así que Dios va a usarte a ti, amado joven y amada joven que estás viendo, para traer libertad, no solo a esta generación, no solo a nuestra ciudad, no solo al mundo entero, sino que Dios te va a usar a ti, porque grandes cosas es lo que va a hacer Dios contigo y conmigo y con todo aquel que le cree y que lo ama y que le sigue. Así que, no sé, varón, si quieres terminar con algo. No, mi hermano, es increíble. Solamente así como para terminar, me parece espectacular este mensaje. Estoy realmente ministrado por lo que Dios habla y nos demuestra de que Él realmente está buscando un pueblo puro y sin mancha. Dice la palabra: Él busca un pueblo puro y sin mancha. Y yo te quiero decir, tal vez a ti te felicitan mucho. De parte de Dios te quiero decir, tal vez te felicitan mucho, tal vez eres el hijo favorito. Tal vez eres el mejor líder de tu iglesia. Tal vez tienes un ministerio poderosísimo. Tal vez te reconocen, la gente te aplaude, te felicita. Era un querubín. Casi un querubín, pues, más o menos. Tal vez tienes un reconocimiento, tal vez tengas demasiadas cosas, mucha gente que te quiere. Pero yo te quiero decir, hay que buscar siempre la aprobación de Dios. Amén. La aprobación de Dios es lo más importante. Los aplausos de las personas van y vienen. ¿Sabes por qué? Porque hoy que estás bien, la gente te aplaude, pero esas mismas personas que te aplauden son las mismas gente que te critica cuando estás mal. Son las mismas gente que te critica y te señala cuando has caído. Entonces no puedes vivir de aplausos, no vivas de los halagos de las personas. Vive por la palabra, lo que Dios dice de ti. Y hoy en esta oración quiero que tú te enfoques y digas: Señor, yo quiero saber tú qué piensas de mí. ¿Tú qué piensas de mí en esta situación? Yo
¿Cómo me presento delante de ti? Señor, yo quiero ser como David, Señor, transparente, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, perdóname. Perdóname, Espíritu de Dios, porque tal vez he querido, Señor, tener una imagen buena ante los hombres. He querido buscar reconocimiento, buscar posición. Me he mostrado para que la gente me vea y demostrar una clase de imagen positiva, un cristiano firme, un cristiano que no falla, un cristiano que permanece firme. Perdóname, Señor, por eso, porque yo soy el más débil de todos, Dios del cielo. Yo soy el que más necesito. Yo soy el que más hablo, pero yo también soy el que más necesito, Dios del cielo. Perdóname porque yo hay veces, Dios del cielo, demuestro, oh Padre amado, de que hago las cosas bien, pero soy el que peor me siento cuando hago las cosas, bendito Dios. Espíritu Santo, confronta mi corazón. Hoy me quiero hacer más vil por tu causa, Jesús. Hoy me quiero hacer más vil porque mi orgullo no sirve de nada, Dios del cielo. Oh Señor, confronta mi corazón, que tu palabra penetre en mi ser, tu palabra me ministre por completo, porque yo quiero de hoy en adelante que tu palabra primeramente me ministre a mí antes de yo hablar. Antes de yo hablar, soltar algo, Señor, sea yo, Padre amado, viviendo lo que predico, bendito Dios. Que mi imagen, Señor, delante de los hombres sea mala, pero que delante de ti sea buena, bendito Dios. Que la gente piense y hable mal de mí, bendito Dios. Para eso lo tengo en poco, pero lo que tú digas de mí, para mí eso es lo más importante, Dios del cielo. Crea en mí un corazón dispuesto, un nuevo corazón. Oh, límpiame de mi pecado, Señor, purifícame por completo, Dios del cielo, y hazme de nuevo, Rey del cielo, y como el salmista, llévame, Señor, allá a lo profundo, Dios del cielo, en una cueva, Señor. Oh, demuéstrame lo que tú quieras hacer conmigo. Esa fue la expresión de David. Yo no me voy de aquí hasta que sepa lo que Dios quiere conmigo. No me importa lo que la gente piense, no me importa lo que mi familia diga. Yo de aquí no me voy hasta que Dios me diga lo que quiere de mí. Y eso es lo que yo quiero saber hoy, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, bendecimos este pueblo que nos oye. Bendecimos, oh joven, tú te levantarás en el nombre de Jesús, pero te levantarás de una forma íntegra. En el nombre de Jesús, todo pecado que te tiene asediado está vencido. Y hoy tú lo reconoces delante del Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, hoy Él nos limpiará de toda maldad y nos apartamos de Él. Amén. Entonces yo quiero que tú hoy creas en esta palabra. Creas que Dios te oye y te levanta en el nombre de Jesús. Y que cualquier cosa ya no te podrá hacer frente porque tú eres una persona sincera e íntegra delante del Señor. Y soy más pecador que todos los demás porque Dios me escucha y me oye, y eso es lo más importante para mí. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos por este mensaje poderoso y declaramos que somos un buen ejemplo y no somos tropiezos. En nombre de Jesús, amén y amén. Así es. Dios te bendiga, amado joven y amada joven que nos ves allí. Te pedimos por favor que compartas este video, que permitas que Jesús llegue a muchos vidas y a muchos corazones. Amén. Y te queremos animar a que cada día permanezcamos en la palabra de Dios y buscando su presencia, ¿sabes? Porque lo que Dios va a hacer contigo, el hombre no tiene nada que ver. Lo que Dios va a hacer contigo, ni siquiera tu pecado tiene que ver. Tú tienes que creer lo que Dios va a hacer contigo. En la medida en que tú y yo creemos, Dios nos va a levantar, Dios nos va a ayudar, y cuando tú menos pienses, eso que te estaba formando un problema, no va a ser un problema, no va a ser un obstáculo, sino que al contrario, va a ser un gran testimonio en tu vida. Así que levántate y sigue y resplandece cada día con la presencia de Dios. Dios nos ha llamado para hacer sal, para hacer luz. Dios nos ha llamado para impactar, para trastornar al mundo de las tinieblas. Y tú eres el instrumento de Dios en este tiempo. Así que Dios te bendiga. Comparte este video, escríbenos por internos tus peticiones. Estamos orando por las peticiones que nos han enviado y creemos que Dios va a seguir glorificándose. Dios te bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Recuerda, vidas transformadas. En el nombre de Jesús, arrecia que Dios te envió. Santo, arrecia.